Bueno, lo que pasó aquí también fue como que, en cierto modo, un grupo trató de apoderarse de un discurso en la Casa Blanca donde el actual presidente cuestiona parte de los gastos de USAID. Se referían específicamente a gastos para grupos minoritarios, LGBT, gente que esté en situación vulnerables, temas que estén vinculados a derechos reproductivos, ese tipo de temas donde tiene una posición bastante clara. Se había congelado toda la estructura de la USAID, ya hay varias decisiones judiciales que le revierten, por ejemplo, que el personal estaba prácticamente desvinculado con una propuesta de desvinculación, que los fondos estaban inamovibles. Bueno, pues si ustedes quieren, entren a la prensa estadounidense, que cubre mejor que la prensa de fuera lo que pasa allá. Los periodistas estadounidenses hacen su trabajo y están mostrando cuáles son las decisiones que se están tomando en ese sentido. Entonces aquí le buscaron un uso que ni siquiera era el que está señalado allá, un poquito más allá, donde se acusa a funcionarios estadounidenses a través de la USAID de República Dominicana de tratar de sobornar o de sobornar con un pago mensual con muchísimos dólares, con muchísimo dinero, pusieron esas cantidades. Y eso se fue desplegando poco a poco. Digamos que en esa publicación inicial que tenía los nombres y las fotografías de todos, se ponían los datos sin más, solo que eran agentes al servicio de una nación extranjera, y posteriormente se fue aderezando con esas cuentas falsas de los supuestos fines, todos ilegales y todos irregulares, que involucraría en una trama delictiva tanto a los periodistas como a los funcionarios estadounidenses en República Dominicana que hubiesen hecho eso. Algo que al parecer no fue debidamente calculado, pero bueno, se dejaron llevar por esa idea y no sé en qué momento pensaron que eso se iba a poder sostener. Era evidente que eso se iba a caer solo. Yo ponía el ejemplo del arroz, como usted cosecha arroz en el campo, la gente que es de San Francisco se toma una bandeja, después que majan el arroz, se toma una bandeja de madera generalmente y se sacude y toda la paja sale volando y queda al final el arroz. Si usted tiene a mucha gente sacudiendo bandejas con ese arroz, usted no puede ni respirar de toda la basura que se está moviendo en ese ambiente. Eso fue lo que pasó aquí la semana pasada. Un ambiente infectado de pura basura que se puso a circular sin tomar en cuenta el más mínimo rigor, sin verificar, sin tener en cuenta ningún dato. Yo creo que esto deja muchísimas lecciones y no quiero hacer referencia a ella solo porque en esta oportunidad me afecte, puede afectar a otros mañana. Yo digo que este es un caso que trasciende la función y las personas que estamos involucradas sin buscarlo, sin procurarlo, sin quererlo. Este es un caso que deja muchas lecciones a todos. Primero, de la necesidad de que hablemos con la gente sobre las cosas que corren en Internet. Nosotros aquí hemos tenido casos de estafas relevantes. Y yo estaba reflexionando con uno de los afectados, le decía, si en República Dominicana hasta hace poco, más de 100 personas pagaron desde fuera de nuestro país, y lo saben, la gente nuestra que está en Estados Unidos, que se faja duro, que el dinero que tiene, que esos dólares que consiguen es fajados en medio del frío, con situaciones adversas, en un país que no es el suyo, en un clima que no es de su agrado y en una soledad que les quema la vida. Esa gente que junta su dinero, ¿cómo es posible que se ponga el dinero, 70,000 dólares, algunas familias, en manos de una estructura que lo único que sabe de esa estructura es que escribe bonito en Internet? Nos presentan edificios y nos pintan apartamentos y nos dicen, miren, qué belleza, eso lo estamos vendiendo, y la gente lo compra y la gente da el dinero y nunca ha visto el apartamento y no hay un abogado de por medio. Y al final, ¿a quién le hacen daño? A sus propios bolsillos, ciudadanos nuestros. Nosotros trabajamos todos los días para decirle a la gente, no hagan ese tipo de negocios. Cuando ustedes van a comprar algo por las redes sociales, traten de verificarlo, traten de tener abogados. Se lo digo de modo especial a nuestra gente que nos ve a través de Televisión Dominicana. Si eso puede ocurrir con el dinero de la gente, ¿qué no podría ocurrir con la reputación de nosotros? Porque a fin de cuentas, la gente nos está mirando. Y aunque tenga razones para creer
nazca una relación de confianza por el tiempo. ¿Quién no conoce en este país la trayectoria de Uchi Lora, por ejemplo? Son demasiados años, pero al final puede pensar, cuidado, me equivoqué, cuidado, yo no sé, cuando le dicen eso. Hay gente que auténticamente se compra el discurso y se compra lo que le están diciendo, o por lo menos le inoculan la duda. Eso es evidente. Esto es un país donde algunas gentes creen que consiguen una pareja por internet y los estafan y los engañan. Entonces, ¿qué no podemos pensar que va a ocurrir con el honor y con la reputación de las personas conculcadas de una forma tan maliciosa, tan organizada, tan sistemática y con tantos recursos? Porque ahí lo está mostrando, y esa publicación de Diario Libre es claro. Ahí habían recursos. Esas más de 10.000 cuentas se movilizaron recordándonos otros episodios donde también se movilizaron cuentas. A los que compraron el libro de Marino Zapete, Espejo para Corruptos, busquen esta parte. Ahí está contado. Está también en el contenido del expediente Medusa, de cómo operaban las fábricas de noticias falsas. En este mismo programa, en esta misma silla y en este mismo espacio, hace ya más de 4 años me tocó informar sobre una sala establecida, una oficina, donde trabajaba gente que no estaba en la nómina de la entonces Procuraduría General de la República, que se dedicaba a dañar reputaciones. Esas eran las cuentas falsas. Las aprendí a conocerlas. A mí me da el olor de cuentas falsas desde que la veo. A mí eso no me altera la vida. Lo veo. Y a mucha gente, nuestra gente que a veces que se ve sometida a eso, yo le digo, vete a la calle El Conde, habla con la gente y dile, ¿qué está pasando en República Dominicana? Y verás que el ciclón es solo entre ese grupo ahí. Eso hace mucho daño, pero que hay que recordar, y eso también vale para el periodismo, que el mundo de las redes también tiene sus limitaciones porque la mayor parte de los ciudadanos no están ahí. Somos nosotros, si acogemos sin preguntas lo que allí se dice y nos hacemos eco, lo que podemos hacer que el daño sea aún más profundo. Pero a la gente que lo sufra, que sepa que eso también tiene sus limitaciones. Por eso diarios como el New York Times, por ejemplo, su director recomendó a los periodistas no vivir metidos en redes sociales porque decía que le desvirtúa el sentido de la realidad. Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta. Eso no significa que no tenga un valor, totalmente. De hecho, eso llegó a los grandes medios porque eso era un eco permanente, una tendencia. Y aquellos que están en la posibilidad de compartir informaciones, de hablarles a ustedes en sus redes, de hablar en programas de radio y televisión, también hacen uso de esta estructura. Yo recuerdo que en esa oportunidad a mí me dijeron que mi nombre figuraba y el de la magistrada Miriam Germán en esa especie de búnker que había, era una oficina, y lo dije aquí, yo no tenía, porque yo no iba a coger para allá, imagínense, si yo llego ahí, no sé, o sea, no iba a tener como manera, no tenía recursos, no tenía forma, y en ese momento esa era una estructura de mucho poder. Por lo tanto, hice lo que puede hacer un periodista, decirlo aquí, dije, bueno, a mí me están diciendo que hay una oficina. Y el dato ahí sí que era incontrovertible. Al otro día mudaron a una oficina de un artista y retiraron a los que estaban. ¿Por qué se sabe eso? Porque lo dije yo. No, eso no lo dije yo. Eso lo dijo los que estaban ahí en su declaración ante el Ministerio Público. ¿Por qué se sabe lo que pasó aquí en la mayor parte de los casos de corrupción? ¿Fuimos los periodistas que lo documentamos? No, eso no es verdad. Nosotros nos quedamos muy cortos. Lo que piensen que nosotros dijimos demasiado, no se han leído las acusaciones y no han visto las declaraciones, sobre todo aquellas que confiesan exactamente lo que se hizo por la gente que lo cometió. Se ha devuelto más de 3.000 millones. Ustedes saben lo que hay expedientes, como el caso Calamar, donde son ellos mismos que devuelven el dinero. Usted sabe cómo es casos como el caso Pulpo, donde ellos mismos devuelven el dinero. ¿Son acaso los periodistas que están documentando que ese dinero existía? Nosotros no lo sabíamos. No sabíamos lo que pasaba con la comida, llegando a las cárceles en bien escaso porque le quitaban una parte o porque, como pasó en la provincia de Hermanas Mirabal, según el jefe carcelario, en su interrogatorio al Ministerio Público, le llegó incluso carne podrida. No sabíamos lo que pasaba en una estación bancaria donde el dinero se llevaba por saco. Manejaron dinero por saco, eso salió. Nosotros no fuimos que lo dijimos cuando el Ministerio Público lo tuvo. Entonces se está queriendo decir que hubiese sido bueno.
pero yo creo que se queda corto y algunos, yo creo que es bueno explicarle exactamente cómo ocurrió o cómo fue el orden de las cosas. Esta debe ser una propuesta irrenunciable, sobre todo en vida democrática, a la capacidad de decir las cosas, al respeto entre pares, a la posibilidad de que los periodistas se sientan seguros, de que el ejercicio periodístico sea seguro, porque eso es un atentado profundo a la libertad de expresarse, de decir las cosas con tranquilidad y de recibir las respuestas a la altura de lo que la ley dice, porque toda campaña se pone al margen de la ley. La ley dice claramente cuáles son los recursos que hay que agotar, que son los recursos que, por supuesto, este grupo debe comenzar a agotar. La verdad que es también debo decir que son contados los casos, uno no está siempre esperando, pero hay algunas personas, primero que les suponía un poquito más de inteligencia y en algunos otros casos hasta cierta cercanía. O sea, no que somos compadres, que comíamos juntos o comadres, no, pero sí cierta identidad como para uno sorprenderse. Este también ha sido uno de los frutos un poco agridulce, y digo lo de dulce porque es bueno saberlo, y lo de agrio porque es duro, que uno ha podido encontrar en estas circunstancias. En cuanto a esa publicación, es la que tiene ahora ese individuo en su cuenta de X, todas las demás las borró. Cuando se entró a la cuenta de él, inmediatamente fue publicada, todas las demás estaban borradas. Sí están reproducidas en mucha gente fervorosa que por una razón u otra, porque sintió que era como el pabellón de la venganza o porque sintió que era la idea de cobrar, o otros que se sienten lastimados por el triunfo ajeno, también los hubo, y claramente los hubo, como decía un francés filósofo que decía, envidia como malestar del bienestar ajeno. Eso también se vio. Alguna gente de psiquiatra, puramente de psiquiatra, y otros de tribunales. Hay quienes, el camino de verificar con alguien sobre esos sentimientos le vendría bien, porque eso a final de cuentas es un remedio malo. Dicen algunos, es un veneno que usted se bebe para esperar que el otro esté muerto. Lo que a nosotros concierne, particularmente conmigo, estaba durmiendo en plena tranquilidad, porque me consta, lo sé, que eso es un libelo, un pasquín de la peor estirpe. Así que finalizo en este día y he querido dejarles constancia de esto. Yo sé que ha generado curiosidad y para que la gente conozca lo que pasó en mis redes sociales, les pondré el enlace al otro montaje que tuvimos antes aquí. Se llama así, desmonte de un montaje. Un resumen, se lo puse como resumen para que en 8 minutos sepan exactamente lo que pasó, y esa vez también fue manipulado un documento de la Embajada de los Estados Unidos. Esta vez utilizaron su logo y su tipo para poner y darle esa imagen de credibilidad. Es todo por hoy, agradecida de tantísima gente. Aquí en República Dominicana, debo decirles, yo les agradezco, y en Estados Unidos, mi abrazo más sincero. Podemos equivocarnos, pero lo que buscamos es la verdad y no nos reunimos para molestar ni dañar la vida y las honras de otras personas. Todos nos podemos formular la misma pregunta a ver qué respuesta tenemos. Mañana es otro día y aquí estaremos.